El mundo puede detenerse. Tus sueños no. Elige bien. Elige UPB. Una muy feliz tarde para todas las personas que aceptan esta invitación de la Universidad Pontificia Bolivariana y de la Maestría en Ingeniería Electrónica. Ustedes saben muy bien que en nuestra institución estamos comprometidos precisamente con esa transferencia de conocimiento, con mostrarles también un poco más de aquellas áreas de formación, en este caso de nuestros programados, llámese especialización o llámese, como lo es en esta oportunidad, la Maestría en Ingeniería Electrónica. Y hoy con una charla muy interesante, datos multivariables para la detección de eventos, aplicaciones en cardiología, endocrinología, neurología, ecología y sismología, que va a estar a cargo del doctor Miguel Altuve, pero eso ya va a ser en unos minutos. Nuevamente, pues reiterarles el agradecimiento a ustedes, la invitación también desde ya para que consulten todos nuestros programas a través de www.upb.edu.co y explicarles acerca de la metodología que vamos a utilizar en esta tarde. Vamos a contar a continuación con la presencia del actual coordinador de la Maestría en Ingeniería Electrónica de la UPB Bucaramanga, el ingeniero Sergio Alexandre Salinas, quien va a hablar un poco más y nos va a ampliar conocimientos de este programa. Y posteriormente, ya con nuestro invitado central, va a estar el ingeniero Sergio precisamente presentándolo, desarrollando esta metodología y hacia el final vamos a dar respuesta a algunas de esas preguntas que podamos tener a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro canal de YouTube, e igualmente les compartiremos los datos de contacto de nuestro invitado del día de hoy, de nuestro experto, para que cualquier persona que pueda llegar a tener dudas, pues pueda establecer comunicación con él. Ingeniero Sergio Alexander Salina, muy buena tarde, muchas gracias por aceptar esta invitación, muchas gracias también por la organización de este evento para todas las personas que están interesadas en nuestra maestría en Ingeniería Electrónica. Buenas tardes, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, ingeniero, yo quiero que iniciemos hablando y contándole un poco a las personas que ya se están conectando allí a través de nuestro canal de YouTube. Igual recordarles también que de pronto alguno quiere compartir posteriormente este encuentro con algún compañero de su empresa, con algún familiar. Claro que sí, acaba de quedar cargada la grabación en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan socializarla con más personas. Ingeniero, empecemos hablando del programa. Maestría en Ingeniería Electrónica. Pues nuestra institución cuenta, por supuesto, con el pregrado en Ingeniería Electrónica, también en Ingeniería Eléctrica, que es un complemento también, y también hablando de esa formación posgradual que es tan importante seguir formándonos para adquirir competitividad como profesionales y también desarrollo a la industria. ¿Cuál es la importancia precisamente de una maestría en Ingeniería Electrónica y más de esta maestría de la UPB Bucaramanga para el sector real, para la industria real? Bueno, pues Juan Carlos, la maestría en Ingeniería Electrónica tiene aplicaciones en diferentes áreas de la industria. Por ejemplo, tenemos aplicaciones en la parte de control industrial, de la industria de la automatización. Tenemos también aplicaciones en el área de la bioingeniería, de la ingeniería biomédica en las empresas y de telecomunicaciones. Digamos que esas son nuestras tres áreas fuertes de formación. Y una gran ventaja que van a tener nuestros estudiantes es que pueden seleccionar entre hacer una maestría en profundización o una maestría en investigación, ¿no? La maestría en profundización es más aquello aplicado a un problema industrial, aplicado a la empresa donde trabaja, y la investigación es más el desarrollo de un proceso investigativo completo. Si de pronto quiere hacer más estudios, por ejemplo, estudios doctorales, pues le va a servir mucho hacer una maestría en investigación. O si es un profesor, tenemos varios profesores del SENA, del UNAP, que estudian con nosotros y que están muy interesados en la parte de investigación. Entonces, es esa flexibilidad que tenemos en el programa la que es muy atrayente para muchos estudiantes. Ingeniero, hablemos un poco también de ese perfil del aspirante. ¿A qué personas va dirigida? ¿Quiénes pueden cursar esta maestría en Ingeniería Electrónica? Y también un poco, muy puntual, si es posible, a manera como de ejemplo, ¿cuáles son esos cargos o esos perfiles que después van a poder desempeñar? Para que la persona que está conectada tenga muy claro, listo, yo cumplo con estas condiciones, ya mismo me inscribo, finaliza esta actividad y me inscribo de una vez a la UPB, a la maestría para seguir formándome, porque me voy a poder desempeñar en estas y estas áreas, por ejemplo.
Bueno, pues el perfil de ingreso, Juan Carlos, principalmente es en ingeniería, aunque la maestría se llama en ingeniería electrónica. Tenemos estudiantes, o más bien egresados, de ingeniería biomédica, de ingeniería eléctrica, ingeniería electromecánica, ingeniería de sistemas, ingeniería mecánica. Todas estas áreas de ingeniería son las que más tenemos estudiantes. Y ellos desarrollan sus capacidades para aplicar lo que es la parte de bioingeniería en problemas en industria de bioingeniería. Por ejemplo, tenemos estudiantes de la Foscal, tenemos estudiantes que trabajan en la Fundación Cardiovascular, tenemos también profesores de universidades que trabajan en el área específica de ingeniería biomédica. Tenemos también el área de control industrial que te decía, y nuestros egresados, por ejemplo, trabajan en Ecopetrol. Tenemos egresados que trabajan en Ecopetrol, tenemos egresados en la mina del Cerrejón, personas que trabajan en Medellín en la parte de aprendizaje automático, esta de la nueva onda de la inteligencia artificial. También tenemos por allí personas. Y en la parte de telecomunicaciones tenemos toda la parte de internet, redes de datos, redes de telefonía móvil. Tenemos tanto estudiantes como egresados que están en esa área trabajando. Entonces, no solo es la parte de la academia. Yo sé que de pronto uno dice la maestría y dice, muy académico. No, tenemos egresados que están trabajando en la industria y que realmente están aplicando los conocimientos adquiridos en nuestra maestría. Y que definitivamente, ingeniero, estamos viendo con la charla de hoy que nos va a compartir el doctor Miguel, que definitivamente es muy aplicable a un sector, por ejemplo, actual, que es el sector de la salud, que por el tema de la pandemia se ha visto muy afectado. Entonces estamos viendo también cuál es la pertinencia de los programas de la UPB Bucaramanga, en este caso de la maestría en ingeniería electrónica, a la sociedad, a la comunidad y a la industria para poder fortalecerlo. Ingeniero Sergio, pues agradecerle por esta información en torno a lo que es la maestría en ingeniería electrónica, algo de toda esa información. No sé si podemos de pronto un correo electrónico de la maestría ya para dejarlo a usted con nuestro invitado central y poder desarrollar el tema de esta actividad. Claro que sí, nuestro correo electrónico de la maestría es sencillito, es maestría electrónica, todo pegado en minúscula, maestría electrónica, .bga de Bucaramanga. .bga@upb.edu.co. Ese es nuestro correo y con mucho gusto atenderemos todas las preguntas que tengan. Además está mucha información de la maestría, está en nuestra página web de la upb.edu.co y allí van a poder encontrar el programa académico, las diferentes líneas de las que he hablado, pero con mucho gusto podemos atenderlos en cualquier momento. Es más, podemos dejar la dirección abajo en la descripción del video para que puedan entrar fácilmente a los links. Perfecto. Ingeniero Sergio, pues muchísimas gracias nuevamente por la organización de esta actividad, por el espacio, por pensar también en compartir de cierta manera y en esa transferencia del conocimiento, pues que va muy de la mano con ese compromiso social de la UPB, teniendo en cuenta pues que somos una de las dos únicas universidades en todo Colombia que tiene el sello pontificia, la acreditación de alta calidad que tiene nuestra institución a nivel de UPB Colombia y también el hecho de ser reconocida 2020 por 2 rankings internacionales como la mejor universidad privada, como lo fue el ranking QS y el Times Higher Education. Entonces, ingeniero Sergio, les recuerdo a las personas que se están conectando, vamos a dar inicio con nuestra actividad. Ya los voy a dejar con el ingeniero Sergio, quien va a presentar al doctor Miguel Altuve, que tiene experiencia tanto en la parte de industria como profesional y también como docente, con un tema muy interesante. Y sobre el final, pues vamos a responder algunas de esas dudas o preguntas que se nos puedan llegar a presentar. Y también le compartimos el correo del doctor Miguel por si no alcanzamos a dar respuesta a ellos. Entonces, bienvenidos nuevamente desde ya a la UPB, en este caso a nuestros programas de posgrado, y los dejo con el ingeniero Sergio Alexander y con el doctor Miguel Altuve. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, Miguel. Gracias por aceptar la invitación. Muy contento de volverte a ver y de verte así, feliz, contento. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a presentarte. Miguel y yo somos amigos porque hemos sido compañeros de trabajo. Miguel trabajó aquí en la Universidad Pontificia Bolivariana, fue profesor acá. Y bueno, pues Miguel es ingeniero electrónico, tiene maestría en ingeniería electrónica y es doctor en procesamiento de señales.
Cuenta con más de 15 años de experiencia en docencia e investigación en 4 países y con más de 50 artículos indexados en Scopus. El profe Altuve es IEEE Senior Member e investigador senior por Colciencias y sus aplicaciones, sus investigaciones están en las áreas de técnicas de procesamiento de señales y aprendizaje automático en medicina, siempre para el mejoramiento de la calidad de vida de toda la humanidad. Entonces, pues bienvenido, Miguel, y el auditorio es tuyo. Bueno, Sergio, muchísimas gracias y bienvenida a la audiencia. Muy contento de estar aquí compartiendo este espacio con la Universidad Pontificia Bolivariana. Y a mis colegas de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, un caluroso saludo. Voy a presentar. ¿Se ve? Sí, te estamos viendo y escuchando muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, entonces en esta ocasión vamos a hablar de datos multivariables para la detección de eventos y algunas aplicaciones en las que he trabajado, digamos, en los últimos 3 años aproximadamente. En primer lugar, quiero dar unas bases teóricas para poder comprender las aplicaciones que voy a explicar más adelante. Lo primero es definir lo que es un dato univariado, bivariado y multivariado. Comencemos con los univariados. Los univariados son aquellos que contienen una sola variable, como por ejemplo puede ser la edad. Agarramos un salón de clase, medimos la edad de los estudiantes, ¿sí? Lo que queremos hacer es describir los datos, encontrar patrones. Entonces, importante que en el caso univariado, solo una variable. Técnicas comunes para analizarlo, pues calcular media, desviación estándar, hacer histogramas, gráficos de barras. ¿Okay? Eso es lo común cuando tenemos una sola variable. Cuando tenemos 2 variables diferentes, hablamos de bivariados. Y entonces aquí lo que estamos interesados en relacionar esas 2 variables. Por ejemplo, en el mismo salón de clases, si ahora queremos ver edad y estatura, pues queremos ver si hay algún efecto entre edad y estatura. Y eso es lógico. Sabemos que niños, a medida que van creciendo, a medida que van avanzando en edad, van creciendo en tamaño y cuando llegamos a aproximadamente 18 o 21 años, dejamos de crecer. Entonces hay una relación, hay una asociación entre edad y estatura. Algunas técnicas para analizar datos bivariados tenemos los diagramas de dispersión o scatterplot, coeficientes de correlación, sea Pearson, Spearman, covarianza, entre otros. Cuando tenemos 3 o más variables diferentes, hablamos de multivariados. Si a este mismo ejemplo le añadimos el sexo, entonces ya tenemos 3 variables diferentes a analizar conjuntamente. Y lo que nos interesa es, al igual que en los bivariados, hallar relaciones entre las variables. Entre técnicas podemos tener lo que es la regresión, agrupamiento, análisis factorial, entre otros. Ahora voy a definir lo que es una señal y serie de tiempo. Anteriormente habíamos hablado de datos donde no había donde eran escalares, no había una dependencia, ¿sí? Eran independientes los datos, o sea, estatura eran independientes entre los individuos, edad era independiente entre los individuos. Ahora, cuando definimos una señal, ¿sí? La señal contiene una información sobre un fenómeno, pero tiene una asociación temporal. El tiempo es importante. Entonces, aquellos familiarizados con la ingeniería eléctrica, electrónica, mecánica, sabemos que existen señales analógicas, digitales, en tiempo continuo y en tiempo discreto. Una serie de tiempo consiste en datos que están indexados en el tiempo. O sea, podemos definir una serie de tiempo como una señal en tiempo discreto. Estamos rodeados de señales y particularmente en el último año, 2 señales o series de tiempos hemos sido invadidos. Uno es el precio de la criptomoneda, Bitcoin, Dogecoin, y el otro es el número de casos de coronavirus por países, contagios y fallecimientos. Son series de tiempos que hemos visto, hemos sentido durante el último año. Algunas técnicas para analizar las señales y series de tiempo tenemos en el dominio del tiempo, varianza, RMS, en el dominio de la frecuencia, el espectro, en el dominio tiempo-frecuencia, un espectrograma, y en la parte no lineal, diagramas de Poincaré, dimensión de correlación y entropía.
Ahora, si nos vamos a un espacio bidimensional, tenemos una imagen. Ya aquí no nos importa el tiempo. Ahora aquí la asociación es espacial. Un punto que se llama píxel tiene información en ese lugar y sus vecinos tienen información también asociada. O sea, hay una asociación del espacio. Y eso es lo que hace una imagen contener información, esa distribución de los píxeles en el espacio. Ejemplos, tenemos fotografías, rayos X, resonancia magnética. Aquí tenemos una imagen del agujero negro, que fue una de las imágenes más destacadas de hace un par de años. Para analizar imágenes tenemos en el dominio del espacio, varianza, histograma, transformaciones de intensidad son típicas. En el dominio de las frecuencias tenemos el espectro, en el espacio frecuencia, la transformada de ondícula discreta y no lineal, la entropía bidimensional. Ahora, gracias al avance de la tecnología, hemos visto también cómo los microprocesadores pueden procesar mucha información y los sensores son capaces de adquirir mucha información. Entonces, podemos procesar y adquirir información de diferentes fuentes simultáneamente. Señales multimodales, procesamiento multimodal típico se encuentra en los vehículos autónomos, donde a partir de una información muy variada que proviene de sensores en diferentes partes del vehículo, me permiten hacer una conducción automática. Además, nosotros, como seres humanos, nuestro sistema maneja señales multimodales. Gracias a nuestros sentidos, vista, olfato, tacto, podemos responder gracias a que recibimos señales desde diferentes sensores. El procesamiento de estas señales multimodales es difícil, pero se beneficia de algo muy importante, la redundancia de la información. Esto no se podía hacer hace 20 años, pero actualmente ya es algo que es común y el avance en procesamiento de señales va hacia ese campo. Ahora, cuando hablamos de eventos, es algo que es un hecho imprevisto, ¿okay? Algo que ocurrió. Cuando queremos detectarlo, existen enfoques ya que usamos, entre ellos podemos tener comparación con umbrales y plantillas, son cosas típicas que hacen los médicos, ¿sí? Aquí podemos ver que hay una fractura. ¿Por qué? Bueno, porque el médico ya sabe cómo va esos huesos y a partir de esa deformación, de algo que él sabe que ocurre, hay una plantilla, pues puede diagnosticar esa fractura. Desde un punto de vista computacional también podemos usar los mismos umbrales plantillas, pero ya entramos en cosas más complicadas como reconocimiento de patrones, probabilidades. También es típico en sistemas de identificación de personas y el año pasado también vimos el desarrollo de aplicaciones para detectar el uso de tapabocas en personas. Entonces, nuestro enfoque de detección tiene unas entradas, ¿sí? Que pueden ser datos como edad, sexo, ¿sí? Señales, datos que tienen una información temporal, imágenes tienen una información espacial, videos tienen una información espacial y temporal. Entran a un detector que puede estar dentro de estos enfoques y la salida puede ser binaria, es decir, detecto el evento, la existencia o la inexistencia del evento, o multiclase si puedo detectar la presencia de muchos eventos o la ausencia de estos eventos. Ya vamos a explicar esa parte de salida. Para el caso binario, las formas de evaluar qué tan bueno es un detector o un clasificador, generalmente se usan dos, que son la sensibilidad y la especificidad. ¿Qué es la sensibilidad? Pues es la capacidad de detectar los eventos, ¿ok? Pero ¿qué es la especificidad? Es la capacidad de rechazar los eventos que no son de interés. Entonces, con la sensibilidad detecto lo que me interesa y con la especificidad rechazo lo que no me interesa. Son dos métricas que se usan mucho para el caso del detector binario. Esto, para obtener esas métricas, que las tenemos aquí, las ecuaciones matemáticas, nosotros debemos contar los verdaderos positivos, que son los eventos detectados correctamente, los verdaderos negativos, que son los eventos rechazados correctamente, y los errores, que son los falsos positivos, que son los eventos detectados incorrectamente, es decir, las falsas alarmas, y los falsos negativos, que son los eventos no detectados, es decir, las no detecciones, aquello que fallé. Entonces calculo esos dos indicadores y así es como se vende el producto.
Para reportar esas métricas, se prueban el detector, el clasificador en muchos individuos. Y construimos matrices de confusión para visualizar las discrepancias entre las clases predichas, o lo que yo estoy clasificando, y la clase real, la clase verdadera, en donde las filas me corresponden a la clase verdadera, las columnas a las clases predichas, y las clasificaciones se encuentran en la diagonal. En el caso de una clasificación binaria, aquí tenemos los verdaderos positivos y los verdaderos negativos, y en la diagonal tenemos los errores, falsos negativos y falsos positivos. Para el caso multiclase, tengo muchas clases y voy a completar mi matriz de confusión apropiadamente. Entonces, aquí tengo las clases verdaderas y en las columnas las clases predichas. En la diagonal voy a colocar las clasificaciones correctas. Y para el caso multiclase, tengo con la exactitud como métrica de desempeño predicha, que no es más que la diagonal en la matriz de confusión, que vemos aquí, no es más que la diagonal dividida entre el total de instancias, la precisión y la exhaustividad, y como una cuarta métrica que también se puede usar es el valor F1, que no es más que el promedio ponderado entre precisión y exhaustividad de acuerdo a esta ecuación. Una vez visto estos bases teóricas, vamos a pasar a las aplicaciones. Comencemos con las aplicaciones en cardiología. Voy a explicar brevemente estos 4 trabajos que han sido publicados recientemente. Comencemos por el primero. En el primero estamos interesados en clasificar ritmos cardíacos usando el electrocardiograma a partir de redes bidireccionales LSTM, que es un tipo de aprendizaje profundo. ¿Por qué? Bueno, sabemos que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, y entre ellas la fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más común. Aproximadamente la padece el 2% de la población. El ECG es la herramienta de exploración preferida para el diagnóstico de arritmia, y a partir del ECG se puede observar la actividad eléctrica del corazón. Detectar una fibrilación auricular es complicada incluso para un médico. ¿Por qué? Bueno, la fibrilación, aquí vemos un ejemplo de fibrilación auricular en un electrocardiograma. Esta fibrilación auricular es episódica. No se conocen exactamente los mecanismos que la generan y se confunden con otras arritmias. Entonces nosotros utilizamos esta cantidad de registros, 8.528 registros. De esos registros tuvimos 4 clases. O sea, tenemos una clasificación multiclase. Podemos ver que tenemos ritmo normal, fibrilación auricular, otros ritmos y señales ruidosas. Aquí vemos la cantidad de registros por cada ritmo. Observamos que hay un desbalanceamiento de las clases. Estos registros fueron adquiridos con este dispositivo que se llama Cardia Móvil y se encuentran disponibles en la página web de Computing in Cardiology. Aquí vemos ejemplos de señales electrocardiográficas para los 4 ritmos. Aquí vemos un ritmo normal, un ritmo con fibrilación auricular, otro ritmo y una señal ruidosa. Entonces el objetivo es identificar automáticamente esos ritmos. Nuestro enfoque de redes bidireccionales LSTM usa como entrada estas 4 señales. ¿Quiénes son? Bueno, en primer lugar tenemos la señal ECG. Luego derivamos de esa señal ECG 3 secuencias más. ¿Quiénes son? En primer lugar tenemos el pico de la onda P. Es decir, voy a detectar la onda P, voy a introducir el valor de amplitud y posición de la onda P, igualmente de la onda R y de la onda S. Esas 4 secuencias fueron entradas a la red bidireccional LSTM escalada. Aquí vemos el modelo, 4 secuencias. Hicimos 2 clasificadores, un primer clasificador que incluía las señales ruidosas y un tercer clasificador que excluía las señales ruidosas. Entonces, las redes LSTM es una red neuronal artificial recurrente que está particularmente adaptada a procesar series de tiempo, ya que tiene celdas de memoria que permite almacenar información a lo largo del tiempo y aprender dependencias a largo plazo. Usamos las redes bidireccionales, dado que como es fuera de línea, no es una detección en línea, podemos considerar información futura, es decir, hacer un sistema anticausal para aquellos familiarizados con señales y sistemas. Información futura, información pasada.
Aquí vemos un ejemplo de matriz de confusión para las 4 clases, que incluye la señal ruidosa. Obtuvimos una exactitud de 76%, pero vemos que la señal ruidosa no se detecta muy bien. Tiene baja exhaustividad y baja precisión. El ritmo normal tiene una alta exhaustividad y el ritmo normal y fibrilación auricular tienen alta precisión. Entonces, en el siguiente excluimos la señal ruidosa y volvimos a correr el detector. Aquí podemos observar los desempeños utilizando como métrica el valor F1, que es el promedio ponderado entre precisión y exhaustividad, y podemos ver que para detectar el ritmo normal tenemos un F1 cercano al 90%, la fibrilación auricular y otros ritmos cercanos a un 80%, lo cual es bastante elevado, y logramos una exactitud de 85.95%. En el siguiente trabajo utilizamos modelos de Markov, modelos ocultos de Markov para detectar latidos cardíacos usando tanto señales ECG como señales de presión arterial. ¿Por qué? Bueno, el ECG, si bien es lo que más se usa en la práctica clínica para detectar latidos, es susceptible a ser corrompido de diferentes formas, como desviación de la línea de base, desprendimiento de electrodos. Es por ello que existe una necesidad de utilizar otras señales, un procesamiento multimodal, utilizar otras señales que también reflejan la actividad cardíaca, como lo podemos ver aquí en esta figura. Aquí tenemos un ECG, una señal de presión arterial y una señal de presión arterial pulmonar. Podemos ver que el complejo QRS, que son los piquitos esos que veo aquí, las ondas de mayor energía, son los que se usan por los detectores automáticos y hay una relación entre esto y lo que yo puedo ver en las otras dos señales. Entonces, queremos aprovechar esa información conjunta y simultánea para detectar el latido. Probamos este detector en 3 bases de datos. Una primera base de datos, MIT-VIH, que solamente contenía registros ECG. Una segunda base de datos que llamamos Challenge 2014, que contiene ECG y ABP. Y una tercera base de datos que contiene tanto ECG, ABP como PAP. Utilizamos las anotaciones de la base de datos proporcionadas por los médicos especialistas para validar el enfoque de detección. En primer lugar, pasamos por un preprocesamiento para filtrar las señales para mejorar la dinámica asociada a los latidos. Aquí el ECG filtramos con un filtro pasabanda de estas características y el ABP y PAP con un filtro pasalto. Aquí podemos ver un ejemplo de un ECG con un movimiento de la línea de base y el mismo ECG luego de pasar por un proceso de filtrado. Utilizamos modelos ocultos de Markov. Esto es un modelo doblemente estocástico que tiene estados. Los estados no son observados y en cada estado se produce una secuencia de observación. Tengo un número de estados finitos y el cambio de un estado a otro va a depender únicamente del estado en el que estoy. Esto se llama proceso markoviano. Entonces, además, el modelo de Markov está formado por un conjunto de parámetros lambda que contiene una matriz de transición entre estados, una probabilidad de observación del estado y una probabilidad del estado inicial. Nosotros modelamos los estados con una distribución gaussiana. La probabilidad de observación del estado con una gaussiana multivariada. Aquí podemos observar un ejemplo de un ECG y 2 ejemplos de modelos ocultos de Markov, este con 2 estados y este con 3 estados. Podemos observar que las gaussianas, estas dos gaussianas, se adaptan para cubrir el rango dinámico del ECG. ¿Okay? Se adaptan ellas dos. Y aquí la de 3 también se adapta para cubrir el rango dinámico del ECG. En este caso. Entonces, nuestro detector tiene una entrada, que puede ser ECG, unimodal, bimodal, puede ser ECG ABP, o trimodal ECG ABP PAP. Pasa por una etapa de preprocesamiento. Se extrae una secuencia de observación en una ventana de tamaño fijo que se desliza y esa secuencia de observación va a ser pasada por 2 modelos ocultos de Markov previamente entrenados y con arquitecturas diferentes. Se obtiene una secuencia de verosimilitud. La verosimilitud es la probabilidad
de que esta secuencia de observación que nunca he visto sea generada por el modelo. Entonces, se obtienen esas dos secuencias de verosimilitud, se restan, se obtiene esta curva, que es la resta de verosimilitudes, y se compara con un umbral que nosotros optimizamos. Cuando supera el umbral, nosotros decimos que hay una detección. Aquí les voy a mostrar los desempeños en las diferentes bases de datos. En la base de datos del MIT, también se da el detector de Pan-Tonkin como referencia, que es el detector más usado en la literatura, y nuestro detector en modelos de Markov. Podemos observar que tenemos las diferentes métricas: verdaderos positivos, falsos negativos, falsos positivos, sensibilidad, predictividad positiva y el error la tasa de error de detección. Si nos fijamos en estas, mientras más pequeños, mejor. Esto quiere decir que nosotros detectamos mejor sobre la base de datos MIT-VIH que el detector de Pan-Tonkin, y lo podemos observar aquí en una reducción de los falsos negativos. En el caso de la base de datos del Challenge 2014, nuestro detector bimodal, que usa SG y ABP, detecta también mejor que el detector de Pan-Tonkin, que solamente usa el SG. ¿Sí? Hay una reducción de los falsos positivos. Y cuando pasamos a la base de datos MGHMF, nuestro detector unimodal basado en SG detecta mejor que el detector de Pan-Tonkin, pero cuando combinamos bimodal y trimodal no superamos al caso unimodal, motivado principalmente por la mala calidad de las señales de presión existentes en esa base de datos. Posteriormente ahora voy a explicar un trabajo en el que combinamos de una forma óptima la detección en varios registros de SG multicanal. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, porque hemos observado que muy pocos detectores se benefician de la información conjunta de varios canales de SG para detectar el complejo QRS. Por ejemplo, las 12 derivaciones de SG. Entonces, nosotros partimos de ese hecho de que al observar más, podemos detectar mejor. Aquí podemos observar ejemplos de 12 canales de SG que usamos para validar este enfoque, sobre 75 registros de media hora de duración. Este es nuestro detector. Tenemos el corazón, tenemos como fuente los electrodos, 12 canales. Asignamos a cada canal, tenemos un detector, ¿sí? Detectamos en cada canal. La salida de la detección se va a multiplicar por un factor alfa. Ese factor alfa va a estar asociado a la probabilidad de falsa detección y de detección perdida de ese detector en ese canal. Entonces, voy a multiplicarlo, cada detección, voy a multiplicarlo por ese alfa y voy a tener al final un Z, que es una suma ponderada. Esa suma ponderada la voy a comparar con un umbral que se optimizó en este trabajo. Entonces, la decisión es la comparación de la suma ponderada de detecciones individuales con umbral. Aquí nosotros lo probamos sobre 6 detectores diferentes: el Pan-Tonkin, el detector de Hilbert, uno que está basado en el DPI y 3 detectores de Fisionet. Por cada detector tenemos en la primera fila el canal donde ocurre la mejor detección, en este caso la derivación precordial 2, que sería el canal 8 en la base de datos. Está en la primera derivación y este sería el peor desempeño, y nuestra propuesta, que es la combinación de los 12 canales. Entonces aquí podemos ver que nosotros, para todos los casos, nosotros redujimos los errores, es decir, pasamos de 498 como el mejor a 108 falsos negativos, o sea, detectamos más, y de 318 errores, que son falsos positivos, a 193 falsos positivos. Entonces, para todos los detectores probados, que son detectores de la literatura existente, nosotros lo que hicimos fue combinar esas detecciones. Para todos los detectores hubo una mejora significativa de los errores, del mejoramiento de la detección al combinar la información de los 12 canales. Por último, en la parte cardíaca, voy a hablar sobre el análisis de los sonidos cardíacos utilizando señales fonocardiográficas. Estas señales contienen información valiosa del funcionamiento y del estado del corazón.
Tenemos dos sonidos fundamentales. El primer sonido S1, que corresponde al cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, tenemos aquí, tricúspide y mitral, y el S2, que es el cierre de las válvulas semilunares, son la aórtica y pulmonar. Aquí vemos un fonocardiograma, tenemos el S1, el sonido S1 y el sonido S2. Esos dos sonidos observamos que se parecen en morfología, duración, además se superponen en frecuencia, por lo cual es muy difícil utilizar esa información de esos dos sonidos en diagnósticos automáticos por computadora. Entonces, nosotros utilizamos esta cantidad de registros PSG de dos clases, normales, sujetos sanos, y anormales, aquellos que tenían defectos de las válvulas, aterosclerosis. Aquí podemos ver ejemplos de fonocardiogramas con diferentes problemas, diferentes patologías. Vemos cómo se reflejan esos sonidos S1 y S2 para cada caso. Nosotros usamos las anotaciones de la posición de S1 y S2 como referencia. Estas anotaciones fueron dadas por un médico especialista. Utilizamos dos técnicas de descomposición. La primera es la EMD, es una descomposición empírica en modo. Es una técnica tiempo-frecuencia, adaptativa y manejada por datos, que descompone una señal en funciones de modo intrínseco. Estas funciones de modo intrínseco contienen oscilaciones rápidas y lentas que están incrustadas, o sea, embebidas en la señal. Además, usamos una técnica reciente que se llama ICMDAN, que es la EMD por conjuntos completa con ruido adaptativo mejorada. Esta tiene beneficios en cuanto a que evita el mezclado de modos, que tiene la EMD, tiene menos ruido residual en las IMF y tiene menos alteraciones producidas por el ruido residual. Nuestro enfoque de análisis de sonidos cardíacos está basado en este esquema. Tenemos el fonocardiograma, lo descomponemos usando las dos técnicas, EMD y ICMDAN. Vamos a tener diferentes IMF, aquí vemos la IMF1, IMF2, la IMFN, y en cada IMF vamos a determinar el rango frecuencial y la varianza y la entropía de los dos sonidos, S1 y S2. Para el rango frecuencial, calculamos el espectro, la densidad espectral de potencia de cada IMF, la suavizamos y encontramos las frecuencias mínimas y máximas que corresponden al valor cuando el máximo cae por debajo del 20%. Tenemos 20% por aquí del máximo y 20% por aquí del máximo. Esas serían las dos frecuencias, bajas y altas. Para el caso de la varianza y la entropía de Shannon, abrimos una ventana en cada IMF, como se ve aquí, una ventana de 140 milisegundos que está asociada a la duración típica del S1 y esta de 110 milisegundos. Ahí calculamos la varianza y la entropía. Aquí tenemos un ejemplo de un fonocardiograma anotado. Aquí está el S1 y aquí está el S2. Ahora vamos a ver las IMF, 6 IMF con las dos técnicas. Aquí tenemos EMD y aquí tenemos ICMDAN. Podemos observar cómo es visualmente la descomposición en cada una de esas escalas con las dos técnicas. Es interesante resaltar que en las escalas 4 y 5 de la ICMDAN puedo ver claramente cómo aislar esos dos sonidos S1 y S2 claramente, cosa que no es posible ver con la original EMD. Entonces, desde un punto de vista cuantitativo, nosotros calculamos la varianza y vemos que para el caso EMD, que son las barras azules, la mayor varianza se encuentra en las primeras tres escalas, niveles, pero eso no se refleja visualmente en algo útil. Mientras que en la ICMDAN se refleja en las escalas 3, 4, 5 y hasta las 6. Para el caso normal y anormal es muy similar, y eso sí lo podemos ver visualmente, las escalas 3, 4, 5 y 6, que hay una información visual y que cuantitativamente tiene varianza, que está asociada a información. Además, desde un punto de vista frecuencial, la ICMDAN, tenemos en la parte superior la frecuencia baja y en la parte inferior la frecuencia alta.
podemos ver que puede representar mejor las frecuencias, es decir, aislar mejor las frecuencias. Si yo me ubico que los valores de S1 y S2 están en este rango, de 10 a 140 Hz para S1 y de 10 a 200 Hz para S2, eso lo podemos ver claramente aquí entre las IMF 4 y 5. Aquí tenemos aproximadamente unos 10, 15 Hz y aquí tenemos aproximadamente unos 140 Hz. O sea, puedo representar yo muy bien, tanto para el caso anormal como para el caso normal, las frecuencias usando esa técnica, ICMDAN. Ahora pasemos a aplicaciones en endocrinología y voy a tratar estos 3 trabajos. En primer lugar, estamos interesados en las concentraciones de glucosa e insulina en ayuna y postprandial, ya que ellas reflejan el metabolismo de la glucosa y son útiles para diagnosticar diabetes, prediabetes, por ejemplo. Nosotros de la literatura, a partir de los valores de la literatura de glucosa en ayuna, glucosa postprandial, encontramos unas condiciones, se definen unas condiciones, ¿sí? Para los estados normal, prediabéticos y diabéticos. Entonces, NFG no es más que la glucosa normal en ayuna y esta sería la glucosa normal postprandial. Esta sería la I de alterada, glucosa alterada en ayuna, glucosa alterada postprandial, y esta la definimos como glucosa diabética para estos casos. ¿Okay? De la misma forma, encontramos en la literatura niveles de insulina en ayunas postprandial. Para el caso en ayunas, tenemos que en este rango se llama normal, en este rango alterada en ayunas, y en este tenemos los casos postprandial. Ahora, de esas 2 tablas, las combinamos la información y creamos, eso produce 28 clases diferentes. 4 clases normales, al combinar esos valores de glucosa e insulina en ayuno y postprandial, 12 prediabéticas y 12 diabéticas. Esa segregación de clases me va a permitir a mí caracterizar mejor cada condición metabólica y hacer un mejor seguimiento y tratamiento de la patología. Nosotros definimos rangos de edad para cada una de esas clases, definimos intervalos de confianza de la edad, así como de los valores de glucosa en ayuna y postprandial y de la insulina en ayuna y postprandial. Para cada una de estas clases se definieron estos valores de intervalos de confianza. Para el estado normal, para el estado prediabético, 12 clases. Y para el estado diabético, también 12 clases. Aquellos donde no tenemos suficientes sujetos, pues no pudimos definir esos rangos de valores y se necesitan más sujetos para tener un mejor intervalo de confianza más creíble. Posteriormente, estamos interesados en reconocer automáticamente las clases más representativas de esas condiciones metabólicas, pero no vamos a utilizar únicamente la edad y las concentraciones de glucosa e insulina en ayunas. Entonces nos quedamos con estas clases normales, 3 clases normales, 3 clases prediabéticas y 3 clases diabéticas, que son las más representativas. Utilizamos 5 modelos de clasificación, entre ellos una regresión logística multinomial, red neuronal artificial, máquinas de vectores de soporte, árbol de decisión y bosques aleatorios. Hicimos diferentes combinaciones de atributos, edad, los valores de glucosa en ayuna e insulina en ayuna, y solamente en ayuna, perdón. Dividimos la base de datos en 2, una para entrenamiento y una para prueba. En el entrenamiento hicimos una validación cruzada de 5 iteraciones para encontrar los hiperparámetros usando búsqueda exhaustiva y entrenar el modelo y luego probarlo y encontrar las métricas de desempeño para evaluar los clasificadores. Aquí podemos ver una matriz de confusión del modelo de red neuronal con edad y los valores de glucosa e insulina en ayuno. Podemos ver que hay clases que se detectan muy bien, pero hay clases que no se detectan para nada bien. Este modelo tiene una exactitud de 86.24%. Aquí podemos ver, ¿sí?,
los diagramas de barra de exhaustividad, precisión y F1. Si nos dedicamos al F1, ya que contiene estos dos, podemos ver que los bosques aleatorios y las redes neuronales artificiales pueden clasificar bastante bien con un F1 superior al 80% las 9 clases. Y un último trabajo desde la parte endocrinológica, nosotros analizamos el efecto que tiene aumentar repentinamente la concentración de glucosa en la modulación cardíaca autonómica. Para ello estudiamos la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es la que mide esta modulación, en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Nuestros sujetos estaban en reposo, se les midió un electrocardiograma, se tomaron una carga de glucosa y luego se volvió a medir el electrocardiograma 30, 60, 90 y 120 minutos después y se analizó la variabilidad de la frecuencia cardíaca usando esos indicadores. En el dominio del tiempo calculamos el RR promedio, el SDNN y el RMSSD. Aquí podemos ver ejemplos de gráficas de la señal RR para los sujetos con síndrome metabólico, corredores profesionales de maratón y sujetos control, para las diferentes etapas en reposo y 30, 60, 90 y 120 minutos después de la carga de glucosa. De forma similar, en el dominio de las frecuencias, podemos ver el espectro de frecuencia en los diferentes tiempos, en los diferentes intervalos, para los tres diferentes poblaciones. Analizamos la potencia en la banda de baja frecuencia, que vemos aquí en este lado, de alta frecuencia, en este lado, y el cociente LF sobre HF, que me da un balance simpático-parasimpático. Estos son registros de 5 minutos de duración, ESG. Podemos ver la diferencia entre los diferentes espectros. ¿Qué encontramos? Bueno, que aquellos sujetos con síndrome metabólico, ¿okay?, son aquellos que tienen ya un problema metabólico, presentaron un aumento del SDNN después de la carga de glucosa en estos intervalos de tiempo, un aumento de la potencia en baja frecuencia en estos intervalos de tiempo y un aumento en este cociente. Esto se refleja en un aumento del tono simpático de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y una reducción de la energía, de la potencia normalizada en la banda de alta frecuencia en este intervalo, lo que constituye una disminución del tono parasimpático. Esto se sugiere que es producto de un desequilibrio de la modulación cardíaca autonómica como consecuencia de la hiperglucemia e hiperinsulinemia de estos sujetos. En neurología voy a explicar este trabajo que tenemos actualmente en revisión en esta revista. Estamos interesados en detectar hemorragia intracerebral en imágenes de tomografía computarizada, ¿sí? Es decir, diferenciar entre tomografía computarizada de cerebros sanos y con hemorragia intracerebral, y para ello vamos a utilizar una red neuronal convolucional residual profunda que se llama ResNet 18. La hemorragia intracerebral, que vemos acá, es una colección de sangre en el cerebro que se produce por una ruptura vascular. Puede provocar parálisis e incluso la muerte, y es peligrosa y debe tratarse rápidamente. Aquí podemos ver un ejemplo de una tomografía de un cerebro normal y de una hemorragia intracerebral. Nuestro enfoque de detección: se introduce las imágenes a la red profunda, que tiene esta arquitectura y que me va a dar dos salidas, que es binaria: si hay o no hay. Además, usamos la técnica de GradCam para observar visualmente las decisiones hechas por la red. Aquí podemos ver decisiones correctas hechas por la red, y aquí podemos observar decisiones incorrectas hechas por la red, gracias al GradCam. Obtuvimos una exactitud del 89%, y estos valores de sensibilidad y especificidad, para detectar la hemorragia intracraneal usando 200 imágenes de tomografía computarizada, lo cual es un resultado bastante bueno. En ecología voy a explicar ahora este trabajo. En este trabajo quisimos predecir la concentración de nitrógeno en una corriente de agua en Colombia. Específicamente, estimamos el nitrógeno Kenyal total,
que es un parámetro importante en el análisis de la calidad del agua. Su concentración fuera de rango genera problemas de salud y pone en riesgo los ecosistemas acuáticos. Sin embargo, medirlo no es fácil, requiere de procedimientos diferentes, equipos específicos y de personal capacitado para obtenerlo. Por ello, nosotros estamos interesados en utilizar parámetros físico-químicos que se puedan medir fácilmente en el agua y estimar el TKM. En Colombia, en el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, se recolectaron en 10 lugares diferentes que vemos acá, se recolectaron los parámetros en 10 lugares en 3 días. Entonces, tenemos un total de 30 valores diferentes para cada parámetro. Y se utilizaron 3 modelos de regresión lineal múltiple, árboles de regresión y regresión de vectores de soporte. Utilizamos estos 10 atributos que son parámetros que se midieron en el agua. Utilizamos estas métricas para evaluar la predicción, el RMSE, el R cuadrado y el MAE. Aquí podemos observar los gráficos de dispersión entre los valores estimados y los valores observados reales, y podemos ver que el árbol de regresión es el que mejor predice el TKM, y que resultados bastante cercanos a la línea de predicción con un solo valor alejado de la predicción perfecta. En sismología voy a explicar estos 2 trabajos. En el primero estamos interesados en clasificar, identificar eventos sísmicos usando modelos de regresión logística. Utilizamos datos de 4 estaciones sismológicas con epicentro en Santander de la Red Sismológica Nacional de Colombia. Los resultados de clasificación de cada estación fueron combinados posteriormente usando lógica AND, OR y votación. Los atributos usados por el modelo por cada estación se extrajeron los datos de 3 componentes axiales. Y extrajimos el grado de polarización, relación de potencia vertical a potencia total, asimetría y kurtosis. Aquí podemos observar una señal y la señal filtrada con este tipo de filtro. Entonces, podemos resaltar la onda que nos interesa para que el modelo de regresión logística pueda aprender mejor las dinámicas de interés. Utilizamos una ventana deslizante de 200 muestras para extraer pedazos y poder clasificar ese pedazo como si es sismo o no es sismo. Entonces, nuestra fuente tiene 4 estaciones. Cada estación tiene un detector. Esos detectores tienen una salida que va a ser combinada apropiadamente con las lógicas que les mencioné. De cada estación, aquí vemos los resultados. Esta es la estación que dio el mejor desempeño de exactitud, y la combinación usando regla AND no es muy buena, regla OR no es muy buena, pero cuando lo combino usando la votación de estas 4 detecciones, llego a una exactitud muy alta. Posteriormente, hicimos una propuesta de un modelo de sistema para la detección fuera de línea de eventos sísmicos. Este trabajo está compuesto por 5 módulos, ¿sí?, que los vemos acá. El primer módulo de búsqueda y recolección de datos sísmicos, el segundo de lectura e interpretación de datos, el tercero de análisis de estaciones sísmicas, cuarto de selección de muestras y el quinto de clasificación. Y es el modelo de regresión logística que les acabo de presentar, que va a estar incluido aquí para detectar, para identificar y detectar el evento sísmico. Y finalmente, en una aplicación en reconocimiento de actividades, estamos interesados en clasificar 6 actividades humanas que tenemos aquí: caminar, bajar y subir escalera, estar de pie, sentado y acostado, a partir de la información que proporciona un teléfono celular inteligente, que tiene señales inerciales como acelerómetro y giroscopio, que vemos aquí los 3 ejes también. Aquí vemos ejemplos de las señales de acelerómetro y giroscopio en los 3 ejes, para el caso azul, que es de caminar, el rojo, que es de subir escalera, y el amarillo o naranja de bajar escalera. Podemos ver la dinámica de esas señales. Entonces, en nuestro modelo de clasificación tenemos las 9 señales inerciales. Se descomponen usando la técnica ICMD-AN, porque ya probamos que es mejor que la EMD. Descompusimos en 5 IMF
las estandarizamos, un proceso normal en Machine Learning, y creamos dos modelos clasificador. Un primer modelo para detectar las clases dinámicas y un segundo para las clases estáticas, dinámicas como caminar, subir y bajar escaleras. Para este caso, las señales IMF se segmentaron en 9 segmentos consecutivos y con solapamientos, ¿sí? En el caso de que fuese estática, en el caso de que el resultado fuera estática, pasamos por un segundo modelo, donde no hay necesidad de segmentación. Y las clasificamos de acuerdo a esto. Aquí podemos observar una matriz de confusión. Aquí tenemos una exactitud del 92.91% y vemos que hay algunos errores en este proceso que se confunden las clases. Por ejemplo, esta clase, que es de estar acostado, 23 instancias fueron confundidas por estar sentado, y así como estas dos fueron confundidas. Bueno, este trabajo no hubiera sido posible sin la valiosa colaboración de un grupo multidisciplinario y talentoso, como son las personas que observamos en estas diapositivas, y a ellos también les doy muchas gracias por haber participado en estos trabajos conmigo. Bueno, muchas gracias por su atención y estaré dispuesto a las preguntas que puedan tener la audiencia. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, por tan valiosa exposición, por tu conferencia, por todo ese conocimiento que nos has compartido esta tarde. Voy a leer algunas preguntas y pues procuraremos dar respuesta a ellas las que más podamos. Bueno, una de las preguntas es, bueno, tú hablaste de la redundancia. A futuro, pues seguramente con tantas aplicaciones, tanta sensórica que estamos viendo en todas las aplicaciones, vamos a tener mucha de esa redundancia. Pero la duda que surge es, ¿la redundancia implicaría una mejor detección? O sea, si tengo redundancia, definitivamente voy a tener una mejor detección de eventos o no. ¿O qué otras variables pueden estar asociadas ahí? Sí. Cuando hablamos de redundancia de la información, hacemos que el modelo sea más complejo. O sea, más información significa procesar más datos y eso puede hacer que demorar las decisiones. Así que hay que tener un balance entre qué tan bien quiero detectar a qué tan pronto quiero detectar. Entonces, la redundancia, tener muchas señales para procesar, no siempre es beneficioso, porque eso también me puede deteriorar mi trabajo. O sea, si queremos que esto se utilice en una aplicación celular, pues hay que tener consideraciones de cómputos de teléfonos celulares o de un Apple Watch, de relojes inteligentes o de microprocesadores que tienen capacidades de memoria limitadas, de procesamientos limitados. Entonces, hay que evaluar muy bien las características de la arquitectura en la cual se va a probar, donde se va a incrustar estos detectores a la hora de decidir, bueno, qué tanta información necesito. Entonces, hay que hacer un balance entre qué tan bien quiero detectar y qué tan rápido lo quiero hacer o qué tanta energía quiero consumir. Y tal vez uno de las dudas que más hay es ¿cuál sería el sistema que más va a consumirnos el sistema de cómputo? Tal vez las redes neuronales serían las que más consumen cómputo, que sean más difíciles de aplicar en un sistema móvil o algo así. Sí, lo que pasa es que ahora tenemos el procesamiento en la nube, tenemos el Amazon Web Service y Google también tiene servicios que proporcionan procesamiento en la nube. Eso es un beneficio que no existía hace pocos años. Entonces, la tecnología está avanzando para que este tipo de redes que por ser profundas, son complejas, tienen una arquitectura enorme, puedan ser aplicadas en un teléfono celular, pero no en el teléfono celular, sino en la nube. Una aplicación que usa esto es la aplicación que deformaba a las personas, no sé si recuerdan, que era que los ponía más viejitos o más jóvenes, que era una aplicación rusa, el Face App creo que se llamaba. Esta aplicación, el procesamiento no se hacía en el teléfono celular, se hacía en la nube y por eso pues tardaba un poco obtener el resultado, pero era muy rápido. Entonces hay que también tener en cuenta eso, a dónde va, pero si el a dónde va
involucra una conexión a Internet, entonces, bueno, puedo utilizar procesamiento en la nube si tengo conexión a Internet y hacer cosas con mejor desempeño y que puede tardar más en un teléfono celular o en una aplicación que no tenga conexión a Internet, pero si lo hacemos en un teléfono celular va a ser muy rápido porque se puede hacer procesamiento en la nube. Bueno, tú nos mostrabas también unas aplicaciones con métricas de desempeño bastante altas, unos porcentajes bien interesantes, y hablabas de las bases de datos. Pero ¿qué tan difícil es llevar eso o esos modelos, esos detectores que obtengo con las bases de datos y después llevarlas a la aplicación? Sí. ¿Qué tan es ese paso ahí? Que de pronto... Pues cuando usamos una base de datos, pues procuramos que la base de datos sea utilizada por la comunidad científica, ¿sí? Entonces, tenemos bases de datos como Kaggle, Physionet, Physiobank, que proporciona bases de datos, servicios de la NASA, de la Red Sismológica Nacional de Colombia, tienen ya información que se puede encontrar en la vida real, pero ya ellos la almacenaron con un protocolo, con una rigurosidad que puede ser usada por la comunidad científica para probar los modelos. Ahora, que eso pueda ser llevado a la vida real, a una aplicación, pues no es tan trivial. Hay que cumplir unos requisitos. O sea, no van a ser seguramente los mismos dispositivos con los que fueron adquiridos la base de datos, pero ya se tiene un avance, ya se tiene que sí se puede hacer. Entonces hay que hacer los ajustes necesarios en los modelos para poder trabajar en una aplicación en tiempo real en Colombia, por ejemplo, una aplicación en el Hospital Internacional, con los dispositivos propios de allí, sí se puede hacer. Ya se tiene una experiencia inicial, lo que hay que hacer ahora es extrapolar eso a los casos particulares. Bueno, Miguel, pues muchísimas gracias por tu charla. Yo sé que hay muchas preguntas más. Seguramente querrán preguntarte muchísimas cosas porque es un tema muy interesante. Pero entonces voy a dejar en la descripción del video, se deja tu link de Google Scholar, pero sí nos gustaría si nos puedes compartir de pronto tu correo electrónico o algún lugar donde las personas te puedan hacer esas preguntas adicionales que están teniendo. Sí, claro, me pueden escribir a mi correo electrónico miguel.altuve@ieee.org. Con mucho gusto estaré atento para responderlo y para colaboración conjunta también. Bueno, Miguel, pues feliz noche y muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Saludos a la familia. Gracias igualmente, Sergio. Muchas gracias. Listo, al doctor Miguel, muchísimas gracias. Al ingeniero Sergio Alexander Salinas también, muchísimas gracias por esta actividad. Definitivamente un tema muy interesante y sobre todo muy valioso, ingeniero Sergio, ver la aplicabilidad a esta industria, en este caso, pues de la salud, que es una de esas áreas en las cuales pues tiene aplicabilidad este estudio, esta maestría en ingeniería electrónica. Ingeniero, muchísimas gracias por esta actividad, muchísimas gracias por este tiempo y el espacio. Gracias a usted, Juan Carlos. Feliz noche. Igualmente, ingeniero, feliz noche para usted y para todos ustedes también. Agradecerles por dejarnos ingresar desde la UPB Bucaramanga a sus hogares, compartirles esos programas de posgrado que tenemos para todos ustedes. Recordarles también que a través de nuestra página en internet www.upb.edu.co ustedes pueden consultar toda la información de esta maestría y también de nuestra oferta posgradual. Y también recordarles que en este momento para nuestras especializaciones y maestrías de la seccional Bucaramanga nos encontramos con admisiones abiertas sin costo. www.upb.edu.co. Cualquier cosa también pueden contactarnos a nosotros a través del correo mercadeo@upb.edu.co y desde ya bienvenidos a la familia de la UPB. Piensa diferente, hazlo diferente, elige bien, elige UPB. Feliz noche para todos.